El acto positivo de exclusión del matrimonio. El canon 1101, que es el otro canon invocado mayoritariamente por la jurisprudencia, junto al 1095, que se refiere a la incapacidad consensual, el otro gran ámbito, el otro gran capítulo de nulidad de los que se refiere al consentimiento y en general, es el de la exclusión o simulación. De él trata el canon 1101 en dos párrafos. En el primero presenta una presunción. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Se presume que lo que digo se corresponde con lo que quiero. Es una presunción común a todos los actos jurídicos, especialmente cualificada también por lo que se refiere al matrimonio, porque no se trata de realizar un acto jurídico que no me afecte vitalmente, sino que es algo a lo que lleva mi naturaleza, algo que me transforma desde dentro. Se presume que lo que digo se corresponde con lo que quiero. Pero, en el segundo párrafo se dice, si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. Se presume que lo que digo se corresponde con lo que quiero, pero si no es así, si no es así porque con un acto positivo de la voluntad, que es sobre lo que nos vamos a detener ahora, excluyo el matrimonio mismo o un elemento o propiedad esencial del matrimonio, en ese caso contrae inválidamente. He usado dos términos, simulación y exclusión, que vienen a ser equivalentes, ¿no? El canon 1101 que acabamos de leer se expresa en términos de exclusión, ¿no? Quien con acto positivo excluye el matrimonio mismo. La jurisprudencia y la doctrina con frecuencia se refieren a este fenómeno como de simulación, ¿no? En realidad se refieren al mismo fenómeno, visto desde el punto de vista del efecto, excluyo el matrimonio mismo, o visto desde el punto de vista del, por así decir, del acto del sujeto, ¿no? Que simula. Ciertamente el término simulación tiene como una connotación de intencionalidad de engañar que puede empobrecer el fenómeno. Por eso el legislador prefiere hablar de exclusión. Lo que interesa es el efecto que se excluye el matrimonio mismo o sus elementos o propiedades esenciales. Por eso se dice que el fenómeno simulatorio tiene como dos grandes manifestaciones. Una simulación total, cuando se excluye el matrimonio mismo, cuando alguien no quiere obligarse de ninguna manera, cuando celebra matrimonio puramente pro forma, sin ninguna voluntad de asumir su condición de esposo o de reconocer en el otro su dignidad de esposo. Se excluye el matrimonio mismo. Es el fenómeno de la simulación total. Cuando se excluyen los elementos o propiedades esenciales del matrimonio, se habla de la simulación parcial, ¿no? Elementos y propiedades esenciales del matrimonio que pueden contemplarse con distintas categorías, ¿no? Desde el punto de vista de la causa, el efecto, los fines, las propiedades. La jurisprudencia ha hecho suya una estructuración que proviene de los tres bienes, los triabona de San Agustín, ¿no? San Agustín, en una obra muy clásica, dice que los bienes del matrimonio pueden como cifrarse en tres: el bien de la prole, el bien de la indisolubilidad, que él llama bonum sacramenti, y el bonum fidei, que se refiere a la unidad como propiedad esencial del matrimonio y a la fidelidad como exclusividad de la donación de los esposos. El canon 1101, del segundo párrafo que leímos al principio, decía que contrae inválidamente quien con acto positivo de voluntad excluye el matrimonio mismo o un elemento de propiedad esencial. El acto positivo de exclusión, que es como el negativo del acto de consentimiento, ¿no? El acto de consentimiento, que es un acto sencillo. Alguien cuando se casa no tiene que saber, que conocer en detalle cuáles son exactamente los derechos y obligaciones, las propiedades y elementos esenciales del matrimonio. No tiene que dirigir su voluntad específicamente hacia la unidad, la indisolubilidad, el bien de la prole. No tengo que querer positivamente un matrimonio indisoluble. No tengo que querer positivamente un matrimonio abierto a la vida. No tengo que querer positivamente un matrimonio fiel, ¿no? Porque son elementos y propiedades, son los tres bienes que están incluidos, ¿no? Si yo quiero casarme, si quiero entregarme como esposo, implícitamente
acojo, admito, asumo estos tres bienes, ¿no? El acto del consentimiento en este sentido es un acto simple. Quiero casarme contigo. Para casarse, como acabo de decir, no hay que querer explícitamente cada una de las propiedades esenciales. No tengo que dirigir mi voluntad al bien de la prole, de la indisolubilidad, de la fidelidad, de la unidad, para casarme válidamente. Para excluir, en cambio, no basta no haberlos querido. Es necesario querer positivamente algo opuesto al matrimonio. Dicho en otras palabras, no es nulo el matrimonio de la persona que dice: cuando me casé no quería la indisolubilidad, cuando me casé no quería el bien de la prole, no quería la fidelidad. El no querer no hace nulo el matrimonio, porque, como acabo de decir, para el matrimonio válido no es necesario que dirija la voluntad a cada uno de estos elementos. No me caso válidamente cuando quiero la indisolubilidad, me caso cuando quiero casarme. Si no quise la indisolubilidad, el hecho de no haberla querido directamente no hace nulo el matrimonio, porque no era necesario para el consentimiento válido. En cambio, sí hace nulo el matrimonio no el hecho de que no haya querido la indisolubilidad, sino el hecho de que haya querido algo positivamente opuesto. Es el concepto de acto positivo de voluntad el que habla el legislador, que tiene una fuerza destructiva. Es el equivalente, el paralelo, el negativo del acto del consentimiento, y que, precisamente porque tiene que romper la presunción basada en la inclinación natural del hombre a entregarse como esposo, como aquello hacia lo que le lleva la naturaleza, porque tiene que romper esa presunción fuerte. El acto positivo de exclusión tiene que ser particularmente cualificado. No es solamente la desgana, no deseaba casarme para toda la vida, no las convicciones. Yo pensaba que el divorcio es algo que resuelve los problemas, no las preferencias. Preferiría que el matrimonio fuera disoluble, no una superficialidad en la elección. No basta para la nulidad lo que la jurisprudencia ya se refiere a ello con un término latino, el nolle. No basta no querer. No quería la indisolubilidad, no bastan las convicciones, no bastan las preferencias, las previsiones, no basta no querer, sino que tengo que sustituir el objeto propio del consentimiento con algo que resulta incompatible con el matrimonio. No basta nolle, no basta no querer, tengo que querer no. Tengo que querer un no matrimonio, tengo que querer algo que yo quizá lo llamo matrimonio, pero que en realidad se opone, que en realidad el contenido de aquello que yo quiero está opuesto al objeto propio del acto de consentir. Por eso las características del acto de exclusión se pueden clasificar, así lo hace Viladrich, ¿no?, en torno a tres o cuatro características, ¿no? Que tiene que ser positivo, que no basta una previsión, no basta un deseo, no basta una mentalidad, sino que tiene que ser un acto de una fuerza tal, ¿no?, algo con lo que yo positivamente dirijo mi voluntad, con el que falsifico y sustituyo el signo nupcial. El signo nupcial, el acto por el que me caso, que tiene una significación de una entrega total de los esposos, en un amor fiel, indisoluble y abierto a la vida, lo falsifico y lo sustituyo con algo que es incompatible. Quiero positivamente un matrimonio privado de la indisolubilidad, positivamente privado de la apertura a la vida, positivamente privado de la donación exclusiva, de la fidelidad. Aquí el gran problema es el de la prueba, como recordaremos en otra lección, ¿no? Cuando esta voluntad mía no era solamente un deseo de no casarme para toda la vida, sino una voluntad positiva de querer un matrimonio privado de la indisolubilidad. Por eso se dice que la tercera característica, quizá la más relevante, es que tiene que ser susceptible de prueba en el fuero externo. El juez tiene que poder conocer y verificar en el fuero externo, ¿no?, en los comportamientos, en las actuaciones, en las manifestaciones de voluntad, conocibles desde fuera, un acto que está en el interior de la persona, un acto de la voluntad, un acto interno, pero que tiene que ser cognoscible, tiene que poderse manifestar a través de estos elementos a los que nos referimos en otra lección: la confesión judicial y extrajudicial, la causa simulandi y contraendi, las circunstancias que rodean al matrimonio y a la vida de los esposos, que corroboran la decisión
de excluir el matrimonio mismo o un elemento o propiedad esencial del mismo.